El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. En el Foro de la Inversión de este jueves vamos a ocuparnos de dos activos que llaman mucho la atención al ahorrador institucional de siempre, de toda la vida, pero también al ahorrador minorista. Uno es todo lo relacionado con real estate, con inmobiliario. Saben que aquí hay muchos segmentos. Estoy pensando en el residencial, en el segmento hotelero, en el segmento de los centros de datos. Bueno, a eso lo colocaríamos más en la parte de infraestructuras, porque infraestructuras podemos tener desde renovables, centros de datos o las clásicas, aeropuertos, autopistas. Bueno, hoy vamos a intentar comprender pues cómo funcionan este tipo de activos, qué papel deben jugar en las carteras y bueno, para ello me acompaña Gonzalo Ruiz Verdasco. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Del equipo de relación con inversores de Crescenta. Hoy ahora estamos viendo, porque yo todos los días canto y cuento cómo se mueve la bolsa, con esta volatilidad muy pendiente de los aranceles, hoy del plan fiscal de Donald Trump, pendiente también de los presupuestos en defensa por parte de la Unión Europea. Entonces, bueno, es un auténtico sin vivir, ¿no? Sabemos cómo abre la bolsa por la mañana, pero no sabemos cómo termina. ¿Qué es lo que aporta y cómo es este entorno actual para los activos no líquidos como sean inmobiliario o infraestructuras? Pues bien, efectivamente, en un entorno con esta incertidumbre, pues la diversificación, si cabe, cobra más sentido. Y todo lo que sea descorrelacionarse o despegarse un poco de esta actividad económica habitual, el ciclo, los movimientos bursátiles, pues se convierte en un paso hacia el éxito. Con lo cual la inversión en real estate, en infraestructuras, pues bueno, hace las veces de esa descorrelación, porque no solo te descorrelaciona y te evita esas volatilidades que puede tener los mercados líquidos, sino de la actividad económica en general. Y si lo hacemos además en formato, pues un poco vehiculizándolo a través de fondos y con una exposición más global, pues esto se convierte en un ingrediente adicional para este éxito, claro. Tradicionalmente tengo entendido que este tipo de activos son muy rentables. Efectivamente, o sea, estamos hablando de que, bueno, en España tenemos un cierto apetito inversor por el inmobiliario, pero aquí estamos hablando de acudir a oportunidades más globales que efectivamente se desmarcan en la rentabilidad, porque si lo haces de la mano de las gestoras que sistemáticamente y de forma consistente durante décadas han arrojado rentabilidades pues de en torno a los 12%, pues bueno, resulta no solo diversificador, sino notablemente rentable. Hablas de oportunidades globales, pero también oportunidades y proyectos mucho más ambiciosos, mucho más grandes, porque un pequeño ahorrador con su pequeña carterita, es imposible que acceda, no sé, a una inversión en centros de datos o una inversión en un hotel, ¿no? Efectivamente, era un apetito que hasta ahora era muy difícil de saciar, digamos, para el inversor pues un poco más pequeño, porque tradicionalmente esta inversión estaba reservada para los grandes patrimonios o los institucionales. Y ahora con opciones como Crescenta, pues ese inversor un poco más pequeño de forma asequible puede acceder a invertir en un rascacielos en Nueva York, un hotel en Florida o incluso, como bien dices, un centro de datos en California, que ahora pues es principalmente uno de los motores de esta gran oleada de la inteligencia artificial y demás. Claro, que son los activos donde ponen el foco las grandes gestoras de private equity o de activos reales de toda la vida. Iba a decir los dinosaurios, los sí, grandes, ¿no? Los grandes jugadores. Eso es, hay gestoras que durante décadas han ido haciendo este tipo de inversiones, pero algo que para el público general era razonablemente desconocido. Y ahora Crescenta pues abre la puerta a que ese inversor pues a partir de un compromiso de 10.000 euros pueda participar de estas inversiones, de lo que tú dices, de estos grandes dinosaurios que han ido vehiculizando en estructuras de 15.000, 20.000 millones de euros, la inversión en este tipo de activos reales. Y además es que en este tipo de activos han invertido, no sé, los grandes fondos de pensiones durante toda la vida, los grandes fondos soberanos durante toda la vida, ¿no? Que ha sido parte de su inversión de forma estructural. Sí, al final, pues lo que tú dices, el Fondo Soberano en Noruega, por ejemplo, que sí cabe el inversor a nivel private equity más grande del mundo, o el endowment de Yale, estas famosas
estructuras y vehículos que hacen las universidades americanas con el fin de rentabilizar su dinero, han acudido a estas soluciones en muchas ocasiones, y que ahora está abierto al público general, desde luego es un impulso adicional para poder diversificar tu patrimonio y no concentrar no solo el patrimonio financiero, sino también esa inversión inmobiliaria, que lo puedas complementar con este tipo de vehículos que hasta ahora eran razonablemente inalcanzables. Bueno, incluso estoy pensando el yo poder acceder a tendencias que veo que han comenzado ahora, que están en pañales, pero que esto va a ser de largo recorrido. Estoy pensando en centros de datos. Por supuesto, la infraestructura que conocemos tradicionalmente, como pueden ser aeropuertos, carreteras, siempre está ahí, y es, de nuevo, una barrera que nos protege contra la incertidumbre y la volatilidad por esa recurrencia en ingresos y esa resiliencia al ciclo. Pero ahora también dentro de infraestructuras entramos en eso que comentas de las megatendencias. Al final los centros de datos han venido para quedarse, porque la inteligencia artificial y demás ha venido para quedarse, y todo lo que esté relacionado con ella, incluso las fuentes de energía, pues al final un poco sostenibles, que tienen que acompañar el dotar de músculo a estos recursos, pues también es un activo a tener en cuenta a futuro, por supuesto. En Crescenta tenéis un vehículo que me permite a mí, pequeño ahorrador, desde 10.000 euros, acceder a este tipo de activos, a inmobiliario y a infraestructura. Eso es. Nosotros con el fondo de Real Assets, Crescenta Real Assets Top Performers 1, pues tenemos una exposición que combina la inversión en real estate y en infraestructura a nivel global, que te permite, lo que te decía, acceder a grandes complejos residenciales en Miami, o a esos centros de datos, o incluso al desarrollo de cierta infraestructura clásica en aquellos países donde la demografía así lo exige, desde un compromiso a partir de 10.000 euros. Pero para que el oyente se aclare, vosotros no invertís en ese rascacielos, ni invertís en este centro de datos, invertís en gestoras que tienen muchos años, muchas décadas, y que son especialistas en ese segmento o en ese país. Sí, a la hora de construir producto vemos que es fundamental la selección, porque no es lo mismo hacer private equity bien que hacerlo muy bien. Vemos que la diferencia anual puede irse en torno a los 8-10%, con lo cual, si vas de la mano de esa inversión en esos fondos, en esas gestoras que tradicionalmente y durante décadas han arrojado las mejores rentabilidades, pues hace que esta inversión no solo descorrelacione, sino que te asegure doble dígito anual. ¿Qué hay debajo de esa carcasa del Real Asset Top Performance? Pues ahora ya contamos con inversión en real estate mediante Carlyle, que tiene una exposición fundamentalmente a Estados Unidos, no por otra cosa, sino que en el mercado inmobiliario hemos visto que los retornos son mucho más atractivos en el mercado americano, y además, pues bueno, ayuda a diversificar esa inversión inmobiliaria que se puede tener en directo aquí vía los pisos que puede tener un tenedor. Y luego lo complementamos con EQT Infra, que de nuevo tiene un track record y un histórico muy potente en cuanto a rentabilidad, y combina esas infraestructuras clásicas con infraestructuras más de megatendencias temáticas que dan ese empuje adicional. ¿Y vais a añadir más fondos dentro de esa carcasa? Eso es, la idea es terminar con entre 5 y 7 fondos, que siempre sumando alguno que cada inversión nueva complementa a la anterior, pues añadir algo de infraestructura y, por ejemplo, pues todo lo relacionado con el sector energético, que también no deja de ser una megatendencia, esa transformación energética, y sobre todo el desarrollo de esas fuentes para que los centros de datos resulten sostenibles en un largo plazo. O sea, tenéis debajo de la carcasa entre 5 y 7 fondos. Eso es. Entonces, ¿esto es un fondo de fondos? Eso es, un portfolio de fondos concentrado. Creemos que una sobrediversificación puede ser contraproducente por un tema, sobre todo, dispersión de resultados, o que la inversión se estira a un plazo demasiado largo, pero tenemos ese confort que con 5 o 7 tienes esa diversificación equilibrada, de manera que tu universo inversor es mayor, pero sin entrar en, pues lo que te digo, una dispersión innecesaria. Claro, concentrado y convicción, ¿no? Que al final es lo que importa, ¿no? Eso es. Y luego, yo como ahorrador, puedo invertir desde 10.000 euros. Eso es. Tengo un compromiso de 10.000 euros, ¿por cuántos años? Pues el compromiso, esos 10.000 euros los irías aportando progresivamente durante 5 años, con pues un 20-25% anual, es decir, 2.000, 2.500 euros, que bueno, ayuda, no deja de ser una palanca de ahorro para ese largo plazo, de manera que durante esos 5 primeros años vas aportando, y a partir del quinto es donde va aflorando esa rentabilidad de doble dígito, en la que te devolvemos tu inversión, pero además te la complementamos con los retornos. Claro, y me la ves devolviendo también escalón a escalón, no así de golpe. Eso es, en función de cuando se vayan produciendo las salidas de esas inversiones, pues van
vamos dándote tus aportaciones sumando a la rentabilidad. Vale, dos cositas. Real Asset Top Performance 1. Si yo entro en Crescenta, ¿cuánto tiempo tardo en darme de alta y dar clic? Nada, es un proceso muy ágil. La verdad que la plataforma tecnológica es una de nuestras banderas y creo que en cosa de 10-15 minutos estarías dada de alta y lista para invertir. Oye, y veo un 1, ¿es porque habrá pronto un 2? Seguramente. Oye, pues Gonzalo Ruiz Verdasco, del equipo de relación con inversores de Crescenta. Un placer, enhorabuena, y a permitir hacer fácil el ahorro en activos y líquidos, en infraestructuras y en real estate para todos los bolsillos. Gracias, cuídate mucho. Muchas Un gracias, abrazo. Ana. Adiós. Hasta luego.